Si pensabas que Luisiana se limitaba al Mardi Gras y al vudú, es hora de reconsiderarlo. El lugar está lleno de animales, plantas e historia fascinantes y esenciales. Prepárate para un viaje intrigante a través de la diversidad y el misterio de estas tierras únicas. Aquí tienes 15 descubrimientos peculiares, hechos en los pantanos de Luisiana. Número 15. Rodillas de ciprés. En los pantanos de ciprés de Luisiana, las rodillas de ciprés pueden verse por todas partes. Estas son las distintivas proyecciones leñosas que sobresalen por encima de la superficie del agua en los pantanos. Estas proyecciones pueden verse por encima del nivel normal del agua y se encuentran creciendo en las raíces de los árboles de ciprés con una curva casi en ángulo recto. Curiosamente, aunque ha habido muchas especulaciones a lo largo de los años, nadie sabe realmente el propósito real de estas protuberancias. Entre las ideas se encuentran suposiciones de que estas rodillas están ahí para proporcionar oxígeno al sistema radicular sumergido del árbol, pero no hay evidencia de que esto sea realmente cierto. La teoría fue incluso probada quitando las rodillas de los cipreses del pantano, y estos árboles no murieron ni parecieron verse afectados de ninguna manera. De hecho, se realizaron otras pruebas en las rodillas y nada indica que proporcionen algún tipo de beneficio. Otra idea es que están ahí para proporcionar estructura y estabilidad en las áreas propensas a inundaciones de los pantanos. Ahora es el momento del tema de hoy. ¿Qué demonios podría ser esto? Algunas personas han dicho que es un pez mutante encontrado en los pantanos de Luisiana, pero parece mucho más como un árbol de ciprés con una cara aterradora para mí. Podría ser un árbol tronco de caimán mutante perdido hace mucho tiempo, una criatura alienígena o alguna otra pieza igualmente improbable de completo absurdo. ¿Qué piensas? Adelante, cuéntame todo en los comentarios abajo. Número 14. Musgo español. A continuación, tenemos la cosa que hace que los árboles del sur parezcan árboles sureños. Este es el musgo español, y lo verás crecer por todas partes, en todos los árboles de los estados del sur de los Estados Unidos. Esta es una especie de planta con flores conocida como epífita, lo que significa que la planta crece en la superficie de otra planta y obtiene sus nutrientes del aire y del agua que la rodea, en lugar de ser un parásito en relación con la planta en la que vive. El musgo español vive en árboles, más específicamente, se puede encontrar en los robles vivos del sur y en los cipreses calvos de los estados del sur. Es especialmente común en el estado de Luisiana, pero no exclusivo de ese lugar, ya que se encuentra en toda la región sur. Debido a su naturaleza ubicua, el musgo español se ha asociado con ciertos tipos de imágenes góticas del sur que cuentan historias de pasados oscuros del sur americano, a través de historias de decadencia, desesperación, locura, sobrenatural y cosas grotescas. Pero, además de ser simbólico del sur, el musgo español también ha tenido algún uso práctico. Se usó como aislamiento de construcción, para cobertura muerta y como material de embalaje útil, además de relleno de colchones en los primeros días de la producción de automóviles. Se usaba para llenar los asientos de los vehículos, y a principios del siglo XX, el musgo español se cultivaba y procesaba para una amplia variedad de usos. En 1939, se utilizaron más de 10.000 toneladas de la planta, pero hoy en día tiene menos aplicaciones prácticas, aunque todavía se recolecta en pequeñas cantidades como forraje para flores y para algunas actividades artesanales. Número 13. Orquídeas fantasma. A continuación, tenemos las orquídeas fantasmas, que tienen un nombre bastante interesante. Estas son plantas muy raras que, cuando se pueden encontrar, les encanta residir en lugares como Luisiana. Lo que hace que la orquídea fantasma sea tan especial es el hecho de ser micoheterotrófica. Esto significa que obtienen todos sus nutrientes esenciales de una relación que tienen con varios hongos, en lugar del estilo usual de las plantas, que utilizan la fotosíntesis. Estas orquídeas parecen haber recibido su nombre por su apariencia. Tienen una flor muy pálida y fantasmalmente blanca o extremadamente rosa pálido que florece solo brevemente en el verano. Y como no tienen hojas y todo ese verdor usual de clorofila, al no necesitarlo, tienen una apariencia casi translúcida y etérea que las hace mezclarse perfectamente con el resto de su hábitat.
Son especialmente adecuadas para las condiciones húmedas y cálidas de las áreas sombreadas alrededor de pantanos, y en la actualidad, en Luisiana, la orquídea fantasma está amenazada y ha recibido protección por las leyes estatales. Esta rareza es causada por todos los sospechosos habituales: pérdida de hábitat, recolección ilegal y la necesidad de que la flor tenga cosas muy específicas presentes en su entorno. Se espera que los esfuerzos de conservación que están en marcha ahora sean suficientes para salvar esta planta del olvido en el futuro. Número 12. Islas pantanosas flotantes. El área de pantano en la costa de Luisiana ha estado desapareciendo rápidamente en las últimas décadas. El aumento del nivel del agua literalmente ha cambiado este paisaje, y donde antes había tierra, ahora solo hay agua hasta donde alcanza la vista, y eso, amigos míos, no está bien. Hay algunos esfuerzos extraños para echar una mano a la zona, proporcionando hábitats para muchas aves y otras criaturas que se han quedado sin hogar debido a la pérdida de este hábitat rico y diverso. Están construyendo islas flotantes frente a la costa de Yuma, en Luisiana. Estas llamadas islas están irónicamente hechas de algunos de los propios materiales que han causado todos los problemas, es decir, plástico. Estos artículos derivados de combustibles fósiles están siendo reciclados y transformados en tipos de alfombras que luego se flotan en la superficie del agua en un intento de reducir la erosión y la expansión del área de pantanos. Estas islas tienen aproximadamente de 20 a 25 centímetros de espesor, y las alfombras están diseñadas para que las plantas nativas puedan hacer crecer sus raíces a través de ellas y anclarse en el fondo del pantano. Esto permitirá que los desechos y la materia orgánica se acumulen debajo de ellas, y a medida que esto sucede, las islas se volverán más fuertes y más permanentes. Número 11. Barcos hundidos. Donde hay agua, generalmente hay barcos, y donde hay barcos, a menudo hay barcos viejos y rotos o naufragios. De hecho, este es un naufragio específico que apareció a lo largo de las orillas del río Mississippi en Baton Rouge, Luisiana, en 2022. Hubo sequías generalizadas, de hecho, ocurrieron en todo el mundo, pero esta área vio niveles récord de baja agua, ya que la lluvia se negaba a caer y las olas de calor continuaban. Esto reveló un naufragio que parecía haberse hundido a finales del siglo XIX o principios del XX, y se cree que probablemente era un barco comercial llamado el Brock Hill. Se cree que se hundió junto con otro barco llamado Estoma durante una tormenta masiva en 1915, aunque no pueden estar seguros de que sea el mismo barco. Solo quedan los huesos de su casco. Hay registros históricos que sugieren que podría ser ese. El verano reveló todas las cosas locas que se perdieron en lugares acuáticos, muchas de las cuales fueron colocadas allí con la esperanza de que nunca fueran vistas nuevamente. Número 10. Equipos antiguos de explotación maderera. Es difícil imaginarlo ahora, pero Luisiana solía ser un bosque, de hecho, un enorme bosque de pinos de crecimiento antiguo que cubría gran parte del estado con un exuberante dosel verde. Naturalmente, siendo América y todo eso, estaba listo para ser explorado y había dinero que ganar, así que alguien tenía que talar todo eso. Durante finales del siglo XIX, la industria maderera comenzó a talar la mayoría de los pinos centenarios, y entre los años 1880 y 1920, miles y miles de árboles fueron derribados. Los aserraderos se hicieron cargo y los asentamientos llegaron a los bosques. Se hicieron millones, y el paisaje verde desapareció rápidamente, siendo reemplazado por un paisaje lleno de tocones, utilizado y explotado. Las comunidades luego se convirtieron en pueblos fantasmas, y los equipos de explotación maderera quedaron abandonados allí. Actualmente, gran parte de la evidencia de este despojo sorprendentemente severo del paisaje natural todavía está oxidada en todas partes donde fue dejada. Número 9. Sumideros. Los sumideros son un fenómeno extraño. A menudo aparecen de repente, como si surgieran de la nada, y son conocidos por tragarse casas y otros objetos desafortunados que puedan estar cerca. Es un poco loco. Aunque es cierto que los sumideros aparecen completamente inesperadamente de vez en cuando, son mucho más propensos a desarrollarse lentamente a lo largo de muchos años. Así que solo trata de no alarmarte demasiado.
Un sumidero es generalmente una depresión en la superficie de la Tierra, generalmente causada por el movimiento de rocas debajo, como caliza o yeso, así que puede ser imposible hacer una suposición educada sobre dónde podrían ser más propensos a ocurrir en el futuro. Aunque esa es la razón más típica para la formación de sumideros, hay otras causas, y adivina que, algunas de ellas son causadas por el hombre. ¡Qué sorpresa! Actividades como cavar cimientos para edificios y lugares donde el fundamento natural de la tierra es inadecuado, o perforaciones para petróleo u otros recursos, o incluso la eliminación ilegal de desechos de fábricas, han sido conocidas por causar sumideros. Cuando agregas tormentas e inundaciones a las actividades humanas, puedes descubrir que tienes una receta para el desastre. Luisiana ya es bastante vulnerable a los sumideros, debido a la cantidad de terrenos pantanosos allí, pero no son solo factores naturales los que están en juego. Cuando la cúpula de sal operada por la empresa petroquímica Texas Brine colapsó en 2012, creó un sumidero gigante que ha causado estragos en el entorno natural del área desde entonces. Este es uno de los mayores desastres continuos causados por el hombre en Estados Unidos y está literalmente engullendo la ciudad cercana. Continuó creciendo durante muchos años después de su formación inicial, absorbiendo árboles en la repugnante sopa mientras liberaba barriles de petróleo crudo. Este es un agujero sucio y desagradable, y ha destruido una gran área del paisaje natural de Luisiana. En 2018, un juez determinó que la responsabilidad de la existencia del sumidero recaía completamente en el operador de la mina de sal, Texas Brine, así como también otras grandes empresas de la zona, Axicam y Balken. También fueron mencionadas como factores contribuyentes a la contaminación desastrosa y al sumidero de 54 metros de profundidad. Las cosas se atascaron en trampas legales mientras todos intentaban evadir la responsabilidad, pero desafortunadamente para ellos, no hay forma de ocultar un gran agujero en el suelo que se traga cosas a la izquierda y a la derecha. Número 8. Burbujas misteriosas. Estas son uno de los resultados más extraños de cómo funcionan los pantanos, ya que toda la materia muerta y orgánica, que es principalmente solo material vegetal y nada demasiado repugnante, generalmente se hunde hasta el fondo del pantano acuoso y comienza a descomponerse. Este proceso de descomposición hace que se formen gases, y este gas se convierte en metano. Esto es el resultado natural del proceso causado por las bacterias anaeróbicas mientras trabajan para descomponer la basura vegetal en el agua. La combinación de clima cálido, falta de oxígeno en la cuenca y grandes cantidades de materia orgánica contribuyen al problema extra de gas de los pantanos de Luisiana. Entonces, a medida que el gas se forma debajo de la superficie, eventualmente forma burbujas que suben a la superficie, porque, como probablemente sepas, el gas necesita ser liberado en algún lugar. En fin, las burbujas que se forman pueden ser tan pequeñas como guisantes o mucho más grandes, y a veces pueden llegar a ser de un tamaño sorprendente, incluso de varios metros de diámetro. Estas burbujas misteriosas, aunque no son realmente tan misteriosas, ya que sabemos exactamente qué las causa, generalmente no son un problema masivo, pero pueden ser un poco irritantes para las personas en botes en el agua. Número 7. Aves migratorias. Durante los meses de invierno, los pantanos de Luisiana se convierten en un refugio para muchas aves migratorias. Frecuentemente pasan la temporada allí, en la relativa seguridad de los pantanos, donde hay comida para comer y las temperaturas son más cálidas. También hay muchos otros tipos de aves que hacen de la bahía su hogar durante todo el año. Entre las docenas de especies diferentes que viven allí, puedes encontrar el pelícano pardo. Estas aves son en realidad el ave estatal de Luisiana, y viven a lo largo de la costa del Golfo, donde se les puede ver zambulléndose en busca de peces y atrapándolos con sus enormes picos. Luego, tenemos la garza real. Estas aves grandes viven en los pantanos todo el año y disfrutan de la abundancia de mariscos disponibles para ellas. Incluso se les ve comiendo bagres enormes. Luego, está el cardenal norteño, de un rojo brillante. Estas aves buscan nueces, frutas y semillas en la vegetación, y también tenemos la gran garza blanca. Estas aves enormes tienen una gran envergadura de alas, pero son extremadamente ligeras. Son especialmente fanáticas de las cenas de camarones que están disponibles para ellas en los pantanos de Luisiana.
Además de estas aves, es común ver arrendajos azules, halcones de cola roja, gorriones de mar, zorzales azules orientales, rayos comunes, ruiseñores americanos, y para mantener las cosas adecuadamente góticas, el cuervo americano. Número 6. Trampas de cangrejo abandonadas. En todos los pantanos hay trampas de cangrejo perdidas, también llamadas trampas fantasmas. Estas son trampas de cangrejo que han perdido sus boyas y no han sido recuperadas por sus propietarios. Las trampas de cangrejo funcionan de manera simple: la trampa se ceba y luego se arroja al agua, y luego los cangrejos vagan hacia la trampa atraídos por el cebo, ya sabes, generalmente así es como funciona el cebo. Y luego se encuentran atrapados dentro. Los pescadores luego regresan y recuperan las trampas, sacando los cangrejos y todas esas cosas. Pero si una boya se corta y la trampa se pierde, eso causa un problema. Los cangrejos atrapados dentro morirán, y a medida que mueren, se convierten en un nuevo cebo y el proceso continúa repetidamente. No solo atrapan cangrejos, atrapan cualquier cosa que quepa dentro de las trampas en los pantanos, y hay muchas cosas que caben y realmente entran en estas trampas fantasmas y simplemente mueren allí. Esto incluye criaturas como tortugas y peces también. Se estima que se pierde una cantidad impresionante de cangrejos azules de esta manera, algunas estimaciones llegan a los 12 millones por año, y esto no incluye otras especies que también quedan atrapadas en las trampas y mueren. Hay esfuerzos en curso para concientizar sobre estos problemas e intentar retirar algunas de las trampas fantasmas letales antes de que maten a más habitantes de los pantanos de manera inútil. En quinta posición, madrigueras de peces. Camarones, cangrejos, camarones de lodo, yavis, crustáceos, conocidos por muchos nombres diferentes. Estos crustáceos con pinzas pueden parecer un poco dóciles, deliciosos y ciertamente no algo que te haga despertar sudando frío en medio de la noche. Quiero decir, a menos que tengas la desgracia de comer uno malo, por supuesto. En realidad, muchos de ellos no son tan malos, pero ¿alguna vez has visto una película de ciencia ficción barata sobre una invasión de criaturas mutantes con 10 patas, la capacidad de clonarse y el deseo desesperado de dominar el mundo entero? Bueno, no necesitas alarmarte, pero hay una especie de camarón de agua dulce que ha estado haciendo exactamente eso. Creado por accidente en un acuario en 1995, el camarón marmolado se ha extendido por el mundo desde entonces, representando una amenaza existencial aterradora para las especies nativas de camarones y devastando los ecosistemas por donde pasa. En solo 2 décadas, este camarón marmolado se ha extendido por los continentes de Europa y África. Su monstruosa capacidad para reproducirse a partir de su población totalmente femenina, clonándose repetidamente, es lo que hace que este tipo específico de camarón sea imparable. Es realmente material de películas de terror. Trata de no tener pesadillas con estas criaturas. Estos bichitos son bastante comunes en toda Luisiana, pero parece que no se limitan a los lugares donde deberían estar, como los márgenes fangosos de los pantanos. Estos crustáceos también disfrutan apareciendo en los patios traseros de la gente y comenzando a excavar en sus cuidadosamente cortados céspedes para hacer sus madrigueras, y eso, amigos míos, es una ofensa que puede llevar a la horca en Estados Unidos, porque nunca se toca el césped de un hombre. Eso realmente está en la Constitución, creo. Número 4. Magnolia grandiflora. La flor de magnolia es la flor estatal de Luisiana, y estos árboles notables son los más antiguos y primitivos de las plantas. El registro fósil de la magnolia se remonta a 60 millones de años. De hecho, son tan antiguas que aparecieron antes que las abejas, por lo que sus principales polinizadores eran escarabajos. Estas flores producen grandes cantidades de polen, del cual los escarabajos realmente dependen como fuente de alimento. De las 240 especies de magnolias en todo el mundo, 8 son nativas de los Estados Unidos. Quizás la más hermosa sea la magnolia del sur. Esta especie se puede encontrar en toda la región de las tierras bajas y ha sido plantada extensamente en toda Luisiana. En tercera posición, búho cornudo oriental. Otra ave rapaz, el búho cornudo oriental, es el búho más pequeño de América del Norte. Estas aves tienen ojos amarillos, una cabeza grande y prácticamente ningún cuello. Sus plumas en forma de orejas son puntiagudas y le dan a estos búhos una silueta muy distintiva.
Por lo general, de color gris a rojizo, con plumas moteadas, el búho cornudo oriental tiene un excelente camuflaje entre los árboles. Son más activos durante la noche, aunque rara vez se los ve y se los escucha con más frecuencia. Se sabe que tienen un llamado algo espeluznante. Estos búhos encuentran mucha presa en los pantanos, alimentándose de una dieta de crustáceos, roedores, anfibios, pájaros pequeños e insectos, todos abundantes dentro de este ecosistema. En segunda posición, coral harlequin. La serpiente coral harlequin también es conocida por muchos otros nombres, incluyendo coral oriental, serpiente americana, serpiente dulce, coral serpiente, serpiente coral de Florida, coral rojo y blanco, y de hecho, una serie de otros nombres. Se puede encontrar en todo el sureste de los Estados Unidos, desde Carolina del Norte hasta Florida y luego a través del sur de Georgia, Alabama, Mississippi y Luisiana. Vive en hábitats un poco diferentes en todos estos estados diferentes, pero en Luisiana está asociada con los lechos de arroyos arenosos, prefiriendo un ambiente seco pero cerca de las llanuras costeras. Estas serpientes comen muchos lagartos, pájaros, sapos, serpientes más pequeñas, peces e insectos, y hay muchas de ellas en los hábitats de Luisiana. Utiliza un método brutal para atrapar y consumir su presa. El coral harlequin agarrará la desafortunada selección por la cabeza y luego la envolverá, esperando hasta que quede paralizada, pero aún viva, y luego finalmente la devora. Número 1. Nutria. Las nutrias son grandes roedores que tienen patas con membranas, y prefieren nadar en el agua más que quedarse en tierra. Viven en madrigueras en las orillas de ríos o lagos y otras áreas de pantanos. Estos roedores de dientes largos son nadadores excepcionalmente fuertes y capaces de permanecer sumergidos por hasta 5 minutos sin necesidad de salir a respirar. La nutria es nativa de América del Sur, pero estos grandes roedores fueron trasplantados a áreas alrededor del mundo y ahora se pueden encontrar en muchos otros lugares, incluyendo Canadá y más de una docena de estados de Estados Unidos. De hecho, la razón por la que estas criaturas terminaron en otros países es, como puedes haber adivinado, la actividad humana. Esta vez, las personas son responsables de llevarlas desde América del Sur y mantener a estos animales inolvidables en granjas de pieles. El problema es que la nutria, al ser su responsabilidad como prisionera con sentencia de muerte, intentó y a veces logró escapar del cautiverio. Estos animales obtuvieron su libertad y parecen ser muy hábiles en reproducirse y establecer grandes y salvajes poblaciones en estos nuevos países. Así que hoy en día, la nutria es básicamente solo una especie invasora traviesa que se encuentra en todo tipo de lugares donde no debería estar. Bueno, eso es todo por hoy del pantano de Grame Gordurosa. ¿Cuál de estos fascinantes hechos realmente capturó más tu imaginación? Déjame saber todos tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Asegúrate de revisar todas las otras cosas interesantes que aparecen en la pantalla, y nos vemos la próxima vez.